tal? Es un gusto saludarles. Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Su Buenas servidor noches. Félix Fuentes. Les hablamos hoy de un gran problema, que es el del dinero. Aunque una canción diga que el dinero no vale nada, hoy vale mucho más que en otros tiempos. Y es un problema para millonarios, para autoridades como el gobierno federal, ya no digamos para lo que queda de las clases medias y para los pobres. Seguramente ustedes saben que el gobierno federal va a hacer un recorte a su gasto, a su presupuesto del año entrante de 239,700 millones de pesos. Es un dineral. Y pese a eso, los diputados, los senadores querían más dinero, sobre todo los senadores, pero no se les va a dar. El Instituto Nacional Electoral, que ya recibió 735 millones de pesos para hacer 2 torres en sus nuevas oficinas, ahora quiere 15,000 millones de pesos para el año próximo. Y así por el estilo. Raúl, ¿por qué hoy que hace falta tanto dinero, instituciones, diputados, senadores, gobernadores, el gobierno capitalino, alcaldes piden y piden más dinero? ¿De dónde va a salir? Bueno, no hay que olvidar que esto tiene un origen, fundamentalmente porque el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dice en un momento dado, ojo con el endeudamiento, estemos llegando a niveles de mucha precaución. El presidente Peña Nieto anuncia entonces un severo recorte al gasto del presupuesto a ejercer en el 2017 para crear primero un superávit primario, como le llaman. Esto es que el ahorro del gobierno permita tener un superávit, y esto a su vez se refleja para que las instancias internacionales, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, le tengan a México, por su buen manejo de su presupuesto y deuda, un crédito por 80,000 millones de dólares que no ha usado, y de acuerdo al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no va a usar México en este momento. Entonces, con un recorte así, pues cuando ven que la cobija no alcanza, menos que antes, están protestando. Y realmente no sabíamos que el gobierno federal y desde cuándo transfiriera sumas muy importantes al gobierno capitalino, como dices. Dice el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México que le recortaron hasta el 92% del dinero que le tocó este año en relación al que le van a dar el año entrante. Porque en este año le dieron 9 millones de pesos. 4 millones, Raúl, corresponden al ramo ese de capitalidad. Sí. Y otros 2,000 millones para apoyos al metro. Las dos partidas desaparecen en el presupuesto del año próximo para el gobierno de la Ciudad de México. Raúl, pero luego también viene el asunto de los políticos que provocan mucho gasto a la hacienda pública. Decíamos que el Instituto Nacional Electoral ya recibió 17,000 y pico de millones de pesos para sus edificios y que quiere otros 15,000 millones. Pero hay un senador, el senador Francisco Búrquez, claro, que plantea que se reduzca al 50% el dinero que se le da a los partidos. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso sería, además de no solamente sano, porque es una cantidad de verdad enorme de millones la que se reparte entre partidos políticos, sería una buena manera de un mejor aprovechamiento del recurso al no tenerlo como en otros tiempos había, o con lo que les dan a los partidos. Se supone que les dan prerrogativas económicas o partidas especiales
de acuerdo a los votos que han obtenido en las elecciones. Y sin embargo, este año del que viene, también los partidos políticos no van a salir muy bien librados del presupuesto, pero también se plantea que los senadores habían pedido 735 millones de pesos. De aumento para el año entrante. Y renunciaron a ello cuando se dieron cuenta que la información que fluía desde la Presidencia de la República a la Secretaría de Hacienda, porque hay que tomar en cuenta que el presupuesto del año entrante se entregó al actual secretario 36 horas antes de presentarlo. El proyecto de presupuesto. Sí, ya estaba casi totalmente hecho, porque el secretario Meade lo lleva ante los diputados a unas horas antes de haber tomado posesión como secretario de Hacienda. Y los diputados también decidieron ya, por fortuna, que no les hagan ningún aumento en sus gastos a costa de nuestros impuestos para el año próximo. Es una buena decisión de los diputados y también de los senadores, como tú dices, Raúl. Hay algo importante que es el hecho de que los programas sociales que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la atención médica, que tienen que ver con asistencia en caso de desastre, en fin, no se tocan porque son prioritarios. Pero hacia el resto de los rubros o renglones de gasto, sí hay recorte del apretón de cinturón que hace que no suban impuestos a quienes los pagamos. Lo que sí se toca, Raúl, son las reducciones a la atención médica de los hospitales públicos y a la compra de medicinas. Hay recortes muy sustanciales, no tengo de momento las cifras, pero muy importantes, sobre todo en la compra de medicinas y en la atención a toda esa gente para hospitales que ya son insuficientes para darle atención sobre todo a niños, a ancianos, a inválidos y a toda esa gente pobre que carece de recursos para acudir a pagar los muy costosos cobros que te hacen ahora los médicos por cada consulta. Y los hospitales privados. De ahí que haya salido la idea, que esta vez volvió a repetirse, lleva 2 aplicaciones en años anteriores, de hacer las compras de los medicamentos, el Seguro Social, el ISSSTE y el sector salud. Entonces, los laboratorios, que además de un lado, que tienen las patentes de medicamentos, por el otro, los que ya son similares que se producen, que son más de 52 los aprobados este año, son un cierto alivio para que no falten los medicamentos y la atención médica. Se está subrogando, de ahí hay versiones de que se quiere privatizar la salud pública, eso no es cierto, de que ante la incapacidad por saturación de radiografías, análisis clínicos, los derivan a hospitales a los que se les paga por parte del gobierno esos servicios. Entonces la gente, los derechohabientes, van a un hospital privado X y ahí les hacen sus análisis. Y por eso piensan algo que no va a ocurrir, que es la privatización de la medicina. Pues ojalá que de alguna manera salgan adelante la Secretaría de Salud, el Seguro Social y otras instituciones para esta atención médica y los recortes que ya están de hecho aprobados no los afecten tanto. Y nos preguntamos, si hay recortes al sector salud, ¿por qué no los hay al Instituto Nacional Electoral? Preguntamos, ¿ya fueron eliminados los más de 50 asesores que tenía el instituto este? Sí. ¿Para qué quiere 50 y tantos asesores? No eran asesores, eran simples aviadores de los partidos políticos, sobre todo de la chiquillería, como le llamaba Reyes Heroles, a los partidos pequeños, sí, que colocan a sus líderes y a sus gentes de confianza como asesores del Instituto Nacional Electoral, y hay que estarles pague y pague y pague a estos señores que ni son asesores y son aviadores de los propios partidos políticos. A estas alturas, perdón, a estas alturas hablar de aviadores es una pena. ¿Para qué 50 asesores? ¿En qué?
¿De qué nos van a asesorar? Que es muy difícil mandar imprimir boletas. Entregarlas en las difícil casillas. establecer casillas para hacer una elección, o que es también muy difícil contar boletas. De por sí ni las saben contar o las contan como les da la gana. Entonces, ¿para qué? Y solo si hay problema, porque si no, ni las cuentan. Pues ese es el panorama que tenemos del dinero. ¿Y cuál es la recomendación que nos hacen las principales autoridades, sobre todo las del Banco de México, pues que son los que manejan todo lo que es finanzas de la República? Que gastemos lo más esencial exclusivamente y no hagamos dispendio. Que de por sí, ya muchas de ustedes, amas de familia, jefes de familia, no pueden hacer dispendio. Porque luego a mí me llevan de la oreja a las tiendas y me demuestran que un producto que hace 2 meses valía 40 pesos ya vale 80. Que otro producto que valía 80 pesos ya vale 120 o 130 pesos. Y así por el estilo Sí, claro. está todo. Sí. Entonces, uno se pregunta, pues no dicen que la inflación apenas anda entre el 2 y el 3%. No es ni 2 ni 3%. Los que tenemos que pagar y tenemos que dar el gasto diario o tenemos que hacer las compras, nos damos cuenta que la mayoría de los productos ha subido 40, y 50 y 60% en estos días y no hay dinero. No hay dinero ya que alcance para cobrar, para pagar, ese incremento, ¿no? Ese círculo que no se termina, de que todo sube, todo sube, todo sube y nada baja, Raúl. Bueno, y además que durante los días en que esto relacionado con el asunto electoral de Estados Unidos, entre el candidato republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, bueno, pues hasta eso pegó en el peso y eso hizo que algunos productos, dijeran los empresarios, ya no aguantamos que el peso esté tan subvaluado y ahora sí vamos a tener que aumentar los precios de los productos. Fíjense ustedes cómo todo se interrelaciona en el mundo. Uno puede decir, bueno, a nosotros qué nos importa el debate de Donald Trump y la señora Clinton. Pues sí ha incidido, porque qué curioso. La paridad del peso se movió bastante en esos días y el peso o el valor del peso mejoró y el dólar se encareció. Pero en fin, estos son los altibajos del dinero, estos son los problemas que causa el dinero y estaremos viendo estos problemas en los próximos días. Que estén ustedes bien. Muy buenos días. Gracias, hasta la próxima.